Bueno, ¿qué tal? La pasión por las culturas orientales va a más. En la gastronomía, sin ir más lejos, tenemos restaurantes cada vez más sofisticados o especializados, en buena parte gracias a los programas temáticos de televisión. Y ahí se ha hecho famoso nuestro invitado de hoy, Hongfei Qiu Qi, cocinero chino residente en Bilbao, que acaba de publicar el libro Sushi y más para torpes, con ilustraciones de Forges. Egunon, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hongfei, sí. Este es tu nombre, ¿no? Sí. Y Qiu Qi son los dos apellidos. Eso es. Bueno, un chino de Hong Kong haciendo comida japonesa. ¿Cómo se come esto? Pues esto se come... entiendo que la cocina es un mundo muy amplio. Y yo vengo de una tradición de cocineros. Mi abuelo era cocinero y aun siendo cocinero chino, él impartió muchos años, casi cerca de 5 años, impartió cursos de cocina en Japón. Lo que nadie sabe es que dicen del sushi que tiene unos orígenes, o sea, sus orígenes vienen de China, realmente. Y después se trasladó a Japón. Hay manuscritos muy antiguos de hace 1800, 2000 años en las que define, que no se demuestra del 100%, pero sí tiene unas pinceladas que el sushi es un plato originario de China, ¿no? ¿Y cómo se come? Pues cosas de la vida. Van dando vueltas. Un día caí en un restaurante japonés, conocí a un gran maestro japonés y a su cargo estuve cerca de 4 años aprendiendo desde cero y a partir de ahí pues desarrollando. Pero tú aquí nos demuestras en tu libro que la cocina japonesa no solo es pescado crudo, ¿no? Sí. Sí. Quizás hay una falta, ¿no?, todavía de conocimiento sobre la cocina japonesa. Cuando hablamos de cocina japonesa, la gente enseguida lo asimila, ¿no?, define pescado crudo. Yo no como pescado crudo. La cocina japonesa tiene un abanico mucho más amplio. Si bien es cierto que Japón, por su situación territorial, de estar rodeado de mar, y luego aparte hubo un emperador japonés que durante 150 años vetó el consumo de carne. Se dice que lo hizo por un tema de religión, un tema de religión budista, pero también se entiende que esta persona políticamente era bastante inteligente y sabía que el producto que no tenía en su tierra no podría ofrecerlo a su pueblo. Entonces, de esta manera, con esta estrategia, consiguió que todo el pueblo comiera lo que le daban los recursos de la mar, ya sea el pescado, ya sea las algas, ya sea las verduras que podían cultivar, y de carne lo utilizaban o bien para el ganado o bien para trabajar la tierra o bien para otros elementos. Entonces se vetó. Entonces Japón es un país que destaca por su consumo de pescado. ¿Por qué también pescado crudo? ¿Y por qué el tema del sushi? Pues porque antiguamente no había refrigeración, ¿no? Entonces todo ese excedente que a veces cogían, incluso el pescado que capturaban para poder pasar el invierno, se maceraba en una solución de salmuera y un poquito de vinagre, y de ahí nace un poquito lo que nosotros conocemos actualmente como sushi. O sea que el sushi es crudo o no tan crudo, igual macerado. Sí, antiguamente era pescado conservado en salmuera, se le cubría con unas hojas, se le cubría con algo de arroz que se dejaba fermentar, y todo eso lo que hacía era ayudar a conservar las propiedades del pescado para que después se pudiera consumir. Después se introdujo la salsa de soja, que la salsa de soja también es originaria de China. Y por último el wasabi, que es un tubérculo. Decían que... que es más picante que dice el verde. Sí, este picante verde, que realmente nosotros lo conocemos como una pasta en polvitos, pero realmente es un tubérculo, es una raíz que se raya con un rallador especial que se hace con la espina del tiburón. O sea, hay un proceso importante allí. Y esta pasta de wasabi dicen que es antibacteriana, entonces por aquello del pescado crudo. Pero sí, Japón tiene muchos más platos fuera de ese abanico de pescado crudo que son cocinados. Pero ahora cuando hablamos de sushi lo que nos comemos es el pescado crudo. Sí, eso sí. El sushi viene a ser lo que la hamburguesa para los americanos, ¿no? O sea, es decir, cada país ha adoptado, digamos, una seña de identidad, las fajitas de los mexicanos, la hamburguesa de los americanos, el sushi de los japoneses. Nuestra tortilla de patatas aquí, podríamos decirlo. Por supuesto. Lo que pasa es que el sushi se relaciona, o el pescado crudo, con comida más de domingo, o más de día especial, día de fiesta, ¿o no?
Yo, si tuviera que relacionar este tipo de comida, ahora mismo lo relacionaría con que puede ser incluso la comida del futuro. Ya están planteando incluso los astronautas, los americanos que son muy listos, que las algas tienen una cantidad de propiedades que son de proteínas y de hidratos de carbono y materia grasa cero, que son suficientes para alimentar, ¿no?, el ser humano. Y cada día se está investigando más y más y más. De hecho, uno de los cocineros que yo más admiro, que es Ángel León, acaba de descubrir que hay azúcar dentro del mar. Acaba de presentar en Donosti, en el Cursal, azúcar extraída de unas algas. O sea que en el mar podríamos encontrarlo todo. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, estamos hablando de sushi, pescado crudo, pero ¿qué es sushi exactamente? Porque luego también está el sashimi, o sea, ¿sushi qué es? Bien, la definición sushi, volvemos a comentar, como hemos dicho bien antes, era la maceración y la conservación del pescado en salmuera. A raíz de esa conservación, pues como todo la ¿Esto, humanidad... por ejemplo, es sushi, lo que vemos ahí? Sí, esto es sushi. Ah, vale. En este caso, el sushi es el nombre genérico que define dos grandes vertientes. Estas dos grandes familias son los makis y los nigiris, ¿de acuerdo? Los makis en este caso son... Esto es maki. Eso es un maki. Los makis suelen ser envueltos dentro de una alga nori, aunque hoy día ya se emplean muchos más productos. Lleva el arroz avinagrado, que se llamaría sushimesi, y un relleno. En este caso es un osomaki. Osomaki es cuando lleva un solo ingrediente. O sea, si nos pusiéramos a hablar, al final nos podríamos extender. De hecho, en el libro... Y aprenderíamos japonés, ¿no? Sí. También. En el libro hay un apartado que es diccionario de japonés en base a la gastronomía. Es decir, se explica un poquito también el nombre de los productos y para qué sirven. Has hablado del arroz, nos has traído un cuenco de madera de ciprés. Sí. Cuéntanos, ¿qué se hace con esto? Pues esto, en Japón, este cuenco se llama hangiri dentro de la cocina japonesa y sirve para que una vez que esté el arroz terminado de cocer, Vamos a mostrar. ¿sí?, volcaríamos el arroz aquí dentro y a partir de estar el arroz volcado aquí dentro, lo que haríamos sería añadirle esa porción de vinagre, azúcar y sal, que es para convertir el sushi en sushimesi. Ese vinagre tiene una definición que se llama sari. Y esto sirve para que a medida que vayamos cortando el arroz y vayamos mezclándolo con el vinagre, se vaya enfriando. La madera lo que va a hacer es absorber la humedad excedente que tiene el arroz y nos va a dar ese punto exacto que necesita el arroz de sushi. Este arroz suelto, ¿no? Que es... Suelto, pero a la vez es pegajoso, porque tiene una solución de azúcar y ese azúcar lo que hace es crear un caramelo entre los granos del arroz para que después se pueda manejar con las manos. Porque un arroz bueno, cocido, o sea, ¿cómo se cuece bien el arroz en Asia? Bueno, dicen que cada maestrillo tiene su librillo, eso es fundamental. Hay tantas recetas de sushi como cocineros existen, ¿no? Pero yo creo que la mayor diferencia entre la cocción del arroz allí y aquí es que aquí, por ejemplo, se emplea más líquido y ahí se emplea menos líquido. Es decir, misma proporción de agua que de arroz. Allí. Sí, y solemos usar unas ollas que tienen una tapa hermética. No llega a ser una olla express, pero sí una olla con una tapa hermética y cocemos con su propio vapor, a fuego muy lento. Y vamos haciendo el arroz y sale con un punto, la verdad que... O sea que en Asia el arroz se hace al vapor. Al vapor. Bueno, aquí nos das un montón de trucos, también nos enseñas a comer con palillos. Sí. ¿Cómo se come con palillos? Pues los palillos, básicamente, esto es como el servilletero, ¿no? Por cierto, No, esta arandelita. Sí, sí, eso es, el equivale aquí al servilletero. Entonces ponemos... para que sea la presentación muy bonita. Entonces los palillos básicamente, al ser dos, nos vamos a centrar primero en uno y aquí en la base de la mano, entre el dedo pulgar y el dedo índice, lo colocamos para que esté suelto y con el dedo anular vamos a hacer una presión para que este esté fijo y estático. Mira, voy a ir probando yo también. Sí. ¿Sí? Ese es, quítale, rómpela así directamente, que estos vienen ya así. ¿Y tienen que ser de madera o de bambú? Sí. De madera, también los hay de marfil y también los hay de metal. En la cocina usamos los de metal para hacer elaboraciones.
Y los de marfil antiguamente los emperadores los usaban porque decían que con el marfil detectaban el veneno de la comida. Si el marfil se oscurecía es que detectaba el veneno. Ah, mira, fíjate intentaban tú. envenenarlos. Cuánta conspiración. El primer palillo va fijo Sí. entre el pulgar y el índice, y con el anular hacemos firmeza para que esté estático, y con los otros 3 dedos, pulgar, índice y corazón, hacemos el movimiento de abrir y cerrar, como si fuera un lapicero. Sí, más o menos. Se ¿Lo mueve, tienes? entonces el que se mueve es el de arriba. Eso es. Y hay que cogerlos desde la parte de atrás. Hay que buscar un intermedio, ni muy arriba, porque si no se nos cansaría la mano enseguida, ni muy abajo, ¿vale? Porque estéticamente no es bonito y es una mala educación dentro de la cocina, de la cultura, y había que buscar un intermedio, entonces, para hacer fuerza. Has hablado estéticamente, la Sí. estética es muy importante, ¿no?, en la cocina asiática. Yo creo que ya no, o sea, la cocina asiática y en todas las cocinas hoy día. Sí. Hoy la cocina de vanguardia tiene grandes influencias de la cocina asiática, porque todo el mundo ya sabe lo que es la salsa de soja, el jengibre y demás, y por supuesto hay una cosa que es evidente, que comemos con los ojos, ¿no? Entonces, al comer con los ojos, la estética es muy importante. Te puedo elaborar un plato que de sabor está muy rico, pero si a la vista no entra, es decir, la composición, el formato en que se te presenta no te entra por los ojos, va a restar puntos. Y luego también nos has hablado en tu libro, insistes en lo importante de la calidad del producto, ¿no? Pero bueno, eso también en todas partes, ¿no? Eso es fundamental, eso es fundamental. Hasta como has dicho antes, ¿no?, para hacer una tortilla de patatas. Todos sabemos que si cogemos una tortilla de patatas, los huevos son de corral, las patatas son biológicas, están cultivadas con mucho cariño, el resultado final vas a hacer una tortilla de patatas espectacular, ¿no? Lo que pasa que en el caso del pescado, el anisakis, aquí ya podríamos decir, porque hubo hace unos años una crisis del anisakis, ¿no? Sí. Aquí ya sistemáticamente se congelan todos los pescados Siempre, para evitar siempre. brotes De de hecho, anisakis. sí. Por temas de sanidad estamos obligados, ¿no? Entonces nosotros en el hotel, por ejemplo, ahora estoy trabajando aquí en el Hotel Igueretxe, tenemos una máquina que se llama batidor. Entonces, lo primero que hacemos es, una vez limpiado el pescado, se mete en esa máquina. Esa máquina lo que hace es ultracongelar el producto en la 10ª parte de tiempo que lo haría un congelador convencional. Una vez que ya está congelado, se envasa al vacío, se filman y se conservan en un congelador a menos 20 grados. ¿Y no pierde propiedades ahí el pescado? En el caso de usando un abatidor, no. Usando un abatidor lo que hace es que el cristal del hielo no se forma tan lentamente, entonces no rompe la fibra del pescado. El pescado, imagino que lo cortarás porque hay una forma de hacer el fileteado con tus cuchillos. Sí, con los míos. Bueno, pues aquí están, los tenemos abajo. Sí. Fíjense, esto, bueno, la verdad es que, o sea, cada cocinero tiene su kit de cuchillos, ¿no? Su juego de cuchillos. Yo diría que cada cocinero tiene su kit de cuchillos, como cada mecánico tiene su kit de destornilladores. O sea, las herramientas en un oficio son fundamentales, ¿no? El escritor tiene una pluma, el mecánico tiene un destornillador, nosotros cocineros tenemos un cuchillo. Estabas comentando antes que hay algunos programas en los que has participado, ¿no? Sí. Que, bueno, pues que te querían poner sus propios cuchillos, pero tú insistías, ¿no? O hablabas de la pena que te daba o del coraje que te podía dar trabajar sin tus cuchillos. O sea, hasta este punto es importante, ¿no?, que cada cocinero utilice sus cuchillos. A ver, también nosotros, yo en mi caso particular, aquí en España pues están los cuchillos que por excelencia está el cebollero, está el jamonero, está el deshuesador, la puntilla, que son cuchillos muy importantes. Pero cuando tú te habitúas a usar una serie de herramientas, fíjate, este es un cuchillo para cortar pescado, ¿no? Entonces, ¿qué particularidad tiene este cuchillo? Que si observas es totalmente plano por un lado y por el otro lado tiene una inclinación, ¿no? No sé si observáis se bien. aprecia perfectamente Luego, en el pantalla. peso que tiene cada cuchillo tiene también un porqué, ¿no? También estamos acostumbrados. Este es uno de mis últimas adquisiciones. ¿Todos tus cuchillos son asiáticos? Sí, todos. Todos. Esto O sea, aquí no se puede comprar. Sí, sí, sí. Este por ejemplo, es un Global. Es una marca japonesa, pero ya comercializada prácticamente en todo el mundo. Este es uno de los cuchillos preferidos por Estados Unidos. Es decir, a los americanos les encanta usar este tipo de cuchillos, esta marca Global. ¿Y estos para qué son? Porque tienen como... Para filetear. Para o sea, filetear. todos los cuchillos, incluso en el caso de los cuchillos japoneses, hay un dato muy curioso, que se comercializan para diestros o para zurdos.
Aquí en España, en Europa, compraríamos un cuchillo aquí y compras un cebollero, no te van a preguntar, ¿eres diestro o eres zurdo? Porque la hoja termina como una forma de rombo, ¿no? En cambio, en los cuchillos orientales la hoja es plana por un lado y tiene la inclinación a un lado o al otro, dependiendo si eres zurdo o si eres diestro. Fíjate este... ¿Y tú eres? Yo soy diestro. Diestro. Este cuchillo incluso tiene un grabado. El maestro japonés... Muéstralo. Sí, Así, ¿para qué? por favor. Mira, Sí. así lo podemos ver. Ahí. Eso Sí, es. sí. ¿Y qué pone ahí? Este es el nombre del maestro que ha forjado el cuchillo. Ajá, Entonces ya, es pura una artesanía. eso es un trabajo hecho a mano. En este caso lleva cuerno de búfalo y un trozo de madera de ébano para el mango. La hoja lleva una aleación de varias composiciones entre acero, vanadio, cromo, y cada maestro tiene su composición secreta y no cuenta a nadie. Y si tienes un folio blanco allí, te Lo explicaría hemos un poco. traído ad hoc precisamente. Fijaros que antes comentaba que la importancia del cuchillo es importante y esta es una prueba fehaciente de que el cuchillo está muy afilado, ¿vale? Pero más que Desde esta, luego. observa, ¿eh? Solamente con la caída de la hoja, lo que es unos centímetros, y solamente con el peso de una hoja de papel dejándola caer sobre el cuchillo, el corte que le hemos pegado. Sí, sí. Entonces, es fundamental, cuando uno se acostumbra a usar este tipo de herramientas, es fundamental tenerlas a mano para poder trabajar, en mi caso, el pescado. Yo no digo que los otros no sean buenos, que por supuesto lo son, pero cuando uno se acostumbra es así, ¿no? Es como si a Alonso ahora de repente le quitas el coche y le das un 800, ¿no? Un Citroën. Seguramente el resultado sería diferente. Sí, desde luego. Entonces, a ti, por ejemplo, te traen una pieza de... Porque para sushi, igual lo que más conocemos, que no sé si es lo mejor, pero se habla sobre todo de salmón y atún. Ten en cuenta que ¿Qué Japón... cuchillo utilizarías en primer lugar? Pues para abrir un atún... Vuelta a abrir otra vez. Vuelta a abrir. No, para abrir un atún es fundamental, por ejemplo, este cuchillo de aquí, para sacar los lomos del atún, y este cuchillo de aquí para diseccionar. Si observas, es un cuchillo que la hoja es mucho más gruesa. Este cuchillo es para retirarle sobre todo las partes más duras, ¿no?, del atún. En este tamaño es un tamaño para atunes entre 50 y 70 kilos, y si ya nos vamos a atunes grandes, cuando se cogen en la época de la almadraba, llegan a pesar 200 kilos, un atún, 200 O sea, y pico. coger entre varios, ¿no? Y colocarlo encima de la mesa. Entre cuatro personas. Ya no usaríamos este cuchillo. Sería este mismo formato de cuchillo, pero 3 veces más grande. ¿Vale? Bien. Y una vez que has hecho los filetes o los cachitos, porque antes hemos visto el maki, Sí. entonces me parece que aquí has traído otra herramienta, ¿no?, que Sí. nos ayudaría a hacer Claro. este rollito. Esta herramienta es una esterilla de bambú llamada makisu, y es la que necesitamos básicamente para poder hacer los rollitos. En el caso del maki, en el caso de un uramaki o un osomaki, pues necesitamos como herramienta indispensable la esterilla de bambú. Entonces, ¿qué pones? En primer lugar, el alga. Eso son algas, es. ¿no? Estos negros Sí, sí. son algas. Son algas. Aunque yo digo que hoy día se está empezando a sustituir por otros productos. Hay gente que el sabor de las algas no le termina de convencer. Entonces se está empezando a sustituir estas obleas, que son como si fueran folios, y por hojas de soja o incluso papel de arroz. Es decir, vamos mezclando para que ese sabor del alga, que hay personas que no le gustan, pues se pueda sustituir. Ah, mira, ahí tenemos un vídeo en el que tú muestras cómo lo haces. Claro, evidentemente a ti te sale estupendo, pero esto es muy difícil de hacer. No, de hecho, ¿por qué hemos titulado este libro Sushi más para torpes? Es decir, yo el primer torpe, ¿eh? Vamos a puntualizar que yo soy el primero. Bueno. Sí, no. A ver, pues entonces, ¿cómo seríamos los demás? Hay que restarle un poco la importancia. Es decir, todos con un poquito de conocimiento y con ayuda podemos hacer sushi como podemos hacer cualquier otro plato, ¿no? Es decir, es aprender la técnica, vamos a empezar desde cero, es muy sencillo. El truco de esto básicamente es saber cocer el arroz bien
Y una vez que hemos aprendido a cocer bien el arroz, Al vapor. eso es, y hacerle la mezcla correcta de vinagre y de azúcar y sal, que eso también va en función de que el gusto de cada uno. La técnica es muy sencilla, una vez que haces uno... Pero ¿y luego no se te despega esto? No, Ajá. no. El que aprende a hacer un maqui, o sea, cuando haces uno, haces 100. Aprendes una vez, esto es como hacer bocadillos. Luego, aparte, está ya el gusto de cada uno. Puedes usar pescado crudo como puedes usar... Ahora mismo en el hotel hemos lanzado una oferta y hemos hecho uno de foie, con manzana caramelizada o manzana asada y con una salsa de reducción de vino con peras. Entonces, es sushi. ¿Por qué no es sushi? Es sushi igual, hemos puesto arroz, hemos puesto alga, pero en el relleno, en el interior, hemos sustituido ese pescado crudo, que tiene un poco la gente aprensión a ello, y hemos puesto foie, como si queremos hacer. De hecho, he hecho ya alguna vez, en alguna ocasión, un guiño, y he hecho un sushi, un maqui de jamón serrano. Bueno, por cierto, porque ahora vamos a hablar un poco de tu historia, pero podríamos decir que eres cinturón negro en corte de jamón, ¿no? Aquí donde... Porque tú eres nacido en Hong Kong, pero luego te fuiste a vivir a Sevilla, ¿no? De pequeño. Bueno, he vivido en muchas partes de España. De hecho, he vivido en Canarias, he estado viviendo en Tenerife, he estado viviendo en Fuerteventura y he estado 4 años residiendo en Andalucía, sobre todo en la zona de Sevilla. Porque bueno, hubo un proyecto muy grande allí que me cautivó y ahí estuve. De hecho, tengo una casita allí en un pueblecito de Sevilla. Y la gente, claro, siempre te preguntará, ¿no? Pero ¿cuál es tu historia? Porque hablas tan bien castellano. Mi historia es que llego en el año 82, en el Mundial del Naranjito, y a raíz de llegar... Pequeño, eras pequeño. Jovencito, muy pequeño. Me definiría también como una persona muy cabezota, ¿no? Yo recuerdo que en la escuela al principio, pues, los compañeros se reían. Había pocos extranjeros también por aquel entonces. Ahora es normal, vamos a cualquier escuela, a cualquier escastola, y ahí el 30% son niños nacionales y un 60% niños extranjeros. Hay una mezcla cultural muy grande, ¿no? Pero cuando yo llegué en el año 82 había muy pocos extranjeros. Entonces los niños se reían. El chino, ¿no? El chino, sí. Di perro. Y yo, pelo, ¿no? Pelo. Como se suele decirlo, ¿no? De los chinos. Y como soy muy cabezota, me empeñé a aprender bien. Y no hice otra cosa más que leer mucho, estudiar mucho. Y bueno, hoy por hoy ya digo que llevo 7 años colaborando con la Escuela de Hostelería de Sevilla, una de las más importantes, donde imparto clases. Y aprender a hablar y tener una buena dicción es muy importante, porque si no, enseguida confundes, ¿no? A los chicos. Te preguntan, no sabes contestar, o contestas mal o hablas mal y confundes. Entonces, en base a eso, pues dije, tengo que leer mucho. He sido un devorador de libros. Todo lo que pillaba y pasaba por mis manos. Yo creo que eso es una base muy importante para aprender un léxico, tener recursos, ¿no? con este idioma que es tan amplio y tan bello. Y es eso, no tiene otra. Luego, pues, hablo hasta por los codos. Sí. Y tu paso por televisión, por distintos programas, me imagino que esto lo notarás, ¿no? En el Hotel Iguereche, donde trabajas en Bilbao. Sí, a ver, me dicen famoso. Yo digo que famoso no. Famoso son estos que salen, ¿no? En actores y gente consagrada. Nosotros estamos haciéndonos conocidos y sí que es cierto que hemos notado un aumento en la afluencia de público dentro del hotel. De todos modos, es un hotel que ya tiene una trayectoria, tiene un recorrido de año y pico, y además hemos abierto un punto nuevo de venta en el cual ofrecemos una gastronomía asiática, no japonesa solamente, sino asiática, que hay mucho, cada día hay más adeptos, cada día hay más gente que le encanta probar estos sabores. Antes comentabas un poco, y se me ha escapado y lo hemos dejado un poco en el tintero, pero este tipo de cocina, mi público, mi clientela, el 80% son mujeres. Son personas que están notando que efectivamente una dieta sana, una dieta equilibrada, las digestiones son más livianas. Y todos estos cacharros, ¿no? ¿Es caro poder hacer un menú, unos makis en casa o unos sushis? Pues a ver, este hangiri que he traído yo hoy particularmente, el hangiri... El del arroz. El del arroz. A nivel casero, pues cuesta ciento y pico de euros.
no es indispensable, no es absolutamente necesario. Sí que desde aquí hago una sugerencia, de hecho lo pongo en el libro, es que si no tenéis un hangiri de madera, podéis usar una bandeja de plástico. Es decir, el típico plástico PVC que todos tenemos en casa, podemos comprar y ahí podemos hacer la mezcla del arroz. ¿Por qué plástico o por qué madera? Porque de alguna manera absorben el calor. No uséis nunca un recipiente de metal, porque el metal lo que hace es generar condensación con ese calor y crea humedad. Esa humedad se convierte en líquido y el arroz se quedaría más pastoso, más hecho puré. Entonces... Fray, una cosa, bueno, todo el mundo se queda fascinado con el wok, ¿no? Qué bonito y tal, pero igual no sabemos utilizarlo bien. ¿Cómo se utiliza bien un wok? Es una de estas sartenes cóncavas. Cóncavas. Sí. A ver, vamos a empezar por una base importante. El wok tiene que ir acorde también al fuego que tenemos en casa. Para empezar, un wok en una vitrocerámica ya no es compatible, porque realmente el secreto de un wok está en esa forma cóncava que tiene. Si yo a una sartén lo que hago es subirle los laterales y dejarlo plano como estaba antes, no deja de ser una sartén con las paredes más altas. Eso no es un wok. O sea que tenemos que darle a la llama. A la llama. Yo soy de gas, de fuego, y en mi casa lo que tengo es gas, ¿no? Entonces, ¿por qué la forma cóncava de ese wok? Porque de esta manera la cocina, el calor se expande mejor, se reparte mejor, y luego por otro lado la cuestión más importante es que dentro de esa misma sartén, la cocina china, elaboramos todo al momento. ¿Qué gran diferencia hay entre la occidental y la asiática? Es que nosotros usamos palillos para comer, con lo cual en la elaboración de los platos tiene que ya haber un trabajo previo muy importante de cuchillo, porque todo va cortadito y troceado. Imagínate si hiciéramos un chuletón, ¿no? ¿Cómo te lo coges con el palillo? Con los palillos, ¿no? Entonces, todas las piezas que tienen metemos que ir ya al cortadas y metidas al wok. De esta manera, en el wok lo que podemos hacer es que si usamos el wok, primero cocinamos la verdura. Una vez que la verdura está al dente, apartas esa verdura a un lateral del wok y introduces la carne. Una vez que la carne está salteada, mezclas todos los elementos y tienes un plato realizado muy rápido. Jonfai, ya más allá de la cocina, tú eres chino, nos van a comer los chinos a los europeos, porque este es un comentario que se oye mucho. El otro día leí un artículo que decía que en el 2050 íbamos a doblar un poco lo que es la población mundial. Y paradójicamente no eran los chinos los que íbamos a ser más, sino los indios, ¿no? Es decir, de hecho, la población india creo que va a superar ya en breve a la población china. Ya, pero parece que el poderío económico viene de China. El poderío económico viene de China. Yo creo que el poderío lo manejan cuatro, al fin y al cabo. No sea China, sea América o sea Europa. Si bien es cierto que China ha abierto sus puertas, ¿no? El gigante asiático ha levantado cabeza. Desde el 97 que Hong Kong volvió a pasar a China, a mi parecer, China supo hacer muy bien como usar Hong Kong como una puerta hacia Europa, hacia Occidente, y todo hoy día las grandes fábricas están asentadas allí, pero el 60% no es capital chino, es capital extranjero. Es decir, China está haciendo dinero, pero porque también los inversores extranjeros están invirtiendo en territorio chino. ¿Nos va a comer? No lo sé. Ojalá podamos llegar a un equilibrio, que yo creo que es lo mejor del mundo. China ahora está ganando también en calidad en todos los productos, ¿no? Antiguamente se decía, bueno, compras chino barato y te dura 4 días, lo sustituyes, compras otro. Y entonces, ¿ahí qué podemos hacer nosotros ante esta mejora de la calidad de los productos chinos? ¿Tú qué crees? ¿Estamos aletargados en Europa o qué es lo que podríamos hacer para mejorar nuestra competitividad entre unos productos chinos que cada vez son mejores? Ya, a mí se me escapa un poco de las manos y es un poco como meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Hablar de este tema. Pero yo creo que en la vida, al fin y al cabo, todo es cuestión de enfoque, ¿no? Y de sacrificio. Es decir, si hay que trabajar más para levantar un país, se trabaja más. Yo vamos a poner claro ejemplo de Japón, ¿no? Sufre una catástrofe, ya todos sabemos lo de la central nuclear, y cómo se han recompuesto. No hablemos de si son japoneses o chinos, vamos a hablar un poco de esa mentalidad asiática, ¿no? Es decir, la huelga japonesa que llaman es doblar el trabajo. Las horas de trabajo. Las horas de trabajo para que el excedente le haga más daño al propietario
que si hacemos una huelga dejamos de trabajar. Bien. No con esto no quiero decir nada y que nadie, por favor, se sienta aludido ni ofendido en este aspecto. Pero hay que plantearlo un poco desde el prisma, es decir, ¿cómo podemos hacer para mejorar la producción? Aquí yo he escuchado muchos casos de picaresca. En el país donde resido ahora mismo, gente que trabaja y cobra el paro al mismo tiempo. Eso es usar la picaresca, ¿no? Y eso es lo que no ayuda a arreglar un país. Gente que va al médico sin estar enfermos, etc, etc. Vamos a dejar el tema un poco allí, porque si no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Hongfai Chiu Chi, ¿lo he dicho bien? Sí, 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 se te da bien el chino. Pues mira, ya seguiremos aprendiendo. Cada día hay más gente que está estudiando chino. A mí me encanta ver familias españolas, familias de aquí con niños adoptados de China y que no pierdan sus raíces, eso también es muy bonito, ¿no? Y el chino yo creo que al final va a ser uno de los idiomas más hablados. Sí, parece que sí. Parece que sí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos dado parte de tus trucos. Hay muchos más en este libro. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer y encantado, encantado de estar aquí. Igualmente, que vaya bien. Gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí. Mañana nos vemos con otros asuntos. Agur.